El día de hoy, pues, bueno, nos corresponde exponer esta parte de este texto, que precisamente es la imagen exceso, ¿no? De Gilles Lipovetsky, como hemos estado viendo en estas últimas clases para los resúmenes de precisamente cada jueves. Entonces, pues, doy inicio a esta pequeña ponencia. Entonces, si quieres, Sebas, creo que tú vas primero, ¿no, amigo? Sí, si quieres vamos a la siguiente diapositiva. Yo voy primero, es correcto. Y Perfecto. am, bueno, empezamos con esta primera parte que es la imagen exceso, que es una pequeña introducción como a este apartado. Em, lo que aquí dice Lipovetsky es que en esta era del vacío y del hipercine, em, cada vez se busca, se pretende añadir más elementos, ¿no? Más efectos, más elementos, más tiempo, más más de todo, ¿no? Entonces, justo en esta primera parte habla de que en un principio las películas, cuando el cine empezaba, pues duraban en aproximadamente 90 minutos, ¿no? Pero en esta época del hipercine, ¿no? Las películas empiezan a durar un poco más, ¿no? Cada vez pasan luego de 1 hora y media, que era el promedio, ¿no? Por las bobinas, porque las bobinas de cine, o sea, estos carretes donde se ponía la cinta, generalmente tenían una longitud que daba una duración de 90 minutos, ¿no? Entonces, en el hipercine, pues esto empieza a cambiar. Entonces ya las películas no duran 90, duran 1 hora, 1 hora 40, 1 hora 50, 2 horas, ¿no? O sea, duran 120 minutos. Y generalmente las películas más taquilleras, como Titanic, ¿no? Como Avatar, empiezan a durar ya rozando las 2 horas y media, 3 horas, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, Titanic dura 3 horas. Entonces, habla básicamente de eso, ¿no? De cómo también en el tiempo, o sea, en la duración, vemos este exceso y esta saturación de no solo de elementos, sino también de tiempo. Y pone un ejemplo, Lipovetsky de King Kong, ¿no? De cómo las primeras versiones duraban este, cada vez más, ¿no? O sea, de la primera del 33 a la del 76 a la del 2005 ya empezaban a durar cada vez más, ya llegando hasta las 3 horas, ¿no? Entonces, básicamente esto es un poco lo de imagen exceso, ¿no? Habla básicamente del tiempo y de cómo el tiempo se comienza a alargar en esta lógica del exceso, ¿no? Y en esta lógica de cada vez nuestra... Pasamos a la siguiente. Aquí en las cinesensaciones, eh, aclaramos que es un efecto más directo de las nuevas tecnologías, ya que gracias a estas logran captar a su audiencia, porque es gracias a los sonidos y a lo que visualmente estén viendo en la pantalla. ¿Le puedes cambiar? Por favor. Como bien sabemos, pues no es un secreto que con la digitalización se favorece muchísimo a las películas, ya que las que están más basadas en este tipo de efectos especiales, si no es que todas, la mayoría de las películas, como son las de terror, acción, ciencia ficción y aventura, producen grandes éxitos, ya que logran jugar con su audiencia y sus sensaciones, con lo auditivo y visualmente los efectos que les llegan a poner a las películas. ¿Le puedes cambiar, por favor? También en esta parte es importante mencionar que llevan a su espectador a otro nivel, como lo mencionaba anteriormente, ya que alucina a través del impacto que causan las secuencias y los sonidos tan rápidos o cuando llegan a ser más fuertes. También con el juego de los espacios que tienen, ya que transportan a las personas de un lugar a otro en el instante y la ficción la vuelven en ese mismo instante, en ese mismo tiempo. Algunos ejemplos que se mencionan también en la lectura es Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Señor de los Anillos y La Venganza de Sith.
que en estas películas, como igual lo mencionaba Sebas anteriormente, buscan que la siguiente sea mucho más atractiva o más duradera que la anterior para lograr captar la atención de su audiencia. ¿Le cambias, por favor? En sí, la realidad virtual se vuelve lo que es la materialización de la imagen en exceso, ya que sus efectos se vuelven maravillosos, más aún si las salas cuentan con el equipo especial, donde la experiencia resulta mucho más gratificante y transporta virtualmente a su audiencia, ya que les crea una visualización alucinante y conecta en todos sus sentidos, como lo comentaba hace rato, en un tiempo real. ¿Le cambias, por favor? Lo impactante en cierta forma del cine es que este logra crear cualquier cosa. Es como, bueno, no sé si se puede decir así, pero realmente el cine en sí es todo una farsa, por así decirlo, porque pueden lograr cualquier cosa que tú puedas llegar a imaginar, siempre y cuando se tenga pues la economía, ¿verdad? Para generar este tipo de proyectos y poder captar a su audiencia. Y también en las películas una parte muy importante es el sonido, ya que gracias a este es el que genera un cierto impacto en las personas y les genera un estado de inmersión sonora. También se le llama película de concierto, ya que la banda sonora se adelanta a la banda imagen y es cuando logra hundir en su sistema sensorial a los espectadores. ¿Le cambias, por favor? Y ya para finalizar esto de las cinesensaciones, esta cada vez lleva más lejos a su espectador, queriendo buscar más bien hacer más emocionante sus contenidos, llegando a su máxima fuente de emociones y cada vez queriendo producir lo que es un mayor escalofrío, adrenalina, miedo o nostalgia a quien la esté viendo. Ya. Creo que voy yo, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo para la partida, Alia. Sí, César. Gracias. Muy bien. Pues bueno, ahora a mí me corresponde, chicos, darles un pequeño bosquejo de lo que podría ser considerado otro apartado de precisamente la imagen velocidad, ¿no? Que es un apartado precisamente de esta lectura, ¿no? Que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán más o menos a qué refiere la imagen velocidad, ¿no? Que es principalmente el bombardeo de imágenes que refieren principalmente al cine, ¿no? De hecho, en unos momentos más voy a empezar a recapitular esto un poco más acerca de lo que es en periodismo. Me acuerdo que vimos a Luis o Juan Villoro, si no me equivoco, en uno de sus libros que se llama Itinerarios del Ornitorrinco, ¿no? Entonces ahí mencionan varias cosas bastante interesantes que precisamente también se pueden abordar de una manera similar a como lo está abordando Lipovetsky aquí en esta lectura, ¿no? Entonces, bueno. Lo que sigue que es el bombardeo de las imágenes, ¿no? Dentro de esta misma lectura, como les digo, se abordan, dentro de este sector principalmente, ¿no? Se abordan principalmente 5 directrices que componen a todo este apartado. ¿Cuáles son esos 5 apartados? Bueno, el ritmo infernal, la velocidad, la regla de los dos, bueno, no es una regla como tal, pero yo lo puedo poner de ese estilo. ¿Por qué? Porque estuve haciendo experimentos precisamente para preparar esta exposición y que sea un poquito más dinámica, un poquito más como instructiva. Estuve viendo varias escenas de precisamente películas de acción, ¿no? Entonces ahorita les voy a poner un ejemplo con respecto a lo que les digo, precisamente porque los 2 segundos son como 2 segundos que siempre hay en escenas de mucho movimiento o de mucha acción. Entonces, es muy interesante ver cómo es que sí realmente en varias películas cuando hay escenas de acción, las escenas a veces no duran más de 2 segundos, máximo 4 o 3 segundos. Entonces, es muy interesante ver esa parte. También los espectadores y también tenemos aquí otra cosa que son las emociones. ¿A qué nos referimos principalmente con el ritmo infernal? Bueno, el ritmo infernal precisamente refiere a el ritmo que tú puedas tener para poder intercalar cierto tipo de escenas en una película, ¿no? Entonces, llámese diferentes tipos de planos que hemos estado viendo con Carlos, llámese diferente tipo de perspectivas, o sea, se puede hacer
un juego muy grande con todo lo que hemos estado viendo durante el trimestre, ¿no? Entonces, el ritmo se refiere principalmente a las escenas y cómo las vas a colocar a manera de que al espectador, y eso nos retoma a las emociones, que le haga sentir algo al espectador, que precisamente son, pues somos nosotros la audiencia, ¿no? Entonces, eso se refiere principalmente al ritmo infernal, ¿no? Que se conecta directamente con las emociones y los espectadores, ¿no? La velocidad también es algo muy como recurrente, como lo estoy diciendo en este tipo de escenas. Es necesario mencionar que también antes, por ejemplo, no se acostumbraba mucho, ¿no? Como el ritmo tan acelerado de las películas, ¿no? Antes era el cine, se dan cuenta, no sé, por ejemplo, películas tal vez de Tintán, donde sale Pedro Infante, o películas viejas, ¿no? Si se dan cuenta como que las escenas no pasan tan rápido, ¿no? Entonces no es lo mismo ver una película de hace 50 años que ver una película que acaba de salir hace un año, ¿no? No es nada similar. Y hablando precisamente de el tipo de tomas, ¿no? Son muchísimo más rápidas. Entonces, esto también les digo que es necesario mencionarlo. ¿Por qué? Porque el cine ha evolucionado precisamente para las necesidades que se crean a partir de lo que nosotros observamos todos los días, ¿no? Antes, por ejemplo, nosotros no estábamos acostumbrados a ver internet, ¿no? Antes nosotros no estábamos acostumbrados a absolutamente nada de eso. Al menos, por ejemplo, puedo decir que la mayor parte de nosotros no crecimos con un celular en las manos, ¿no? A diferencia de, no sé, niños que tienen 10, 13 años, que ellos sí crecieron con un teléfono en las manos. Nosotros estamos acostumbrados tal vez a otro tipo de cultura de los niños que están ahorita, no sé, niños de 10 años, y así también, pues, las personas más grandes que nosotros no están acostumbradas a este tipo de bombardeos de imágenes. Entonces, es por eso que la percepción de diferentes tipos de escenas gusta o no gusta dependiendo de la generación a la que pertenezcas, ¿no? Entonces, pues, muchas veces pasa ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos principalmente son los principales 5 puntos de este apartado. Y para eso tengo un video. No sé si alguna vez llegaron a ver esta película. No me acuerdo si es la Rápidos y Furiosos 5 o la 6. Pero esta es la escena donde La Roca se encuentra a Toretto. Entonces, quiero que hagamos algo rápido. Quiero que vean más o menos cuánto duran las escenas para que se den cuenta de una manera como tangible que las escenas duran 2 o 3 segundos, nada más. Entonces, más para que lo chequen. You just made a big mistake. Took me a while to find that tracking chip, but not as long as I flipped the receiver. You're going down, Toretto. I'm right here. Okay. Creo que se traba. Creo que es más que suficiente, ¿no? Ver el tipo de escenas a las que les digo que me refiero. ¿Se dan cuenta? ¿Se hicieron el ejercicio ahorita rápido? O sea, la escena más larga duró 3 segundos, ¿no? Y es algo muy recurrente en este tipo de escenas que son como violentas, que pues, hay golpes, hay balazos, hay violencia, en pocas palabras, ¿no? Entonces, para retomar esto y hacerlo de una manera un poco más como dinámica, voy a retomar esto que les digo que son los itinerarios del ornitorrinco de Juan Villoro, ¿sale?
Entonces, aquí el libro retoma esta frase, ¿no? Que es, en los últimos 10 años se han tomado más fotografías que en todas las épocas anteriores. La mayoría de ellas no se imprimen ni se revisan. El obturador secciona sin cesar porque cada toma puede ser borrada. En esa medida no representa ningún gasto. Eso quiere decir que, pues, nosotros ya a partir de la llegada de la tecnología, nos estamos un poquito más acostumbrados a que al bombardeo de imágenes, estamos acostumbrados a que siempre nos estén llegando por todos lados imágenes de absolutamente todo, ¿no? Me acuerdo que un ejemplo que le dije a mis compañeros de periodismo, que precisamente fue cuando vimos esto, que cuando estás hablando tú de algo, no sé, de una chamarra que te gusta con un amigo, de repente te aparecen los comerciales en Google, te aparecen los comerciales en Facebook, la chamarra o modelos similares a los de los que estabas hablando. Entonces, siempre como que estamos bombardeados, siempre estamos bombardeados absolutamente todo ese tipo de imágenes, ¿no? Y pues, esto hablando de fotos, ¿sale? Pero también de las películas, como menciona Lipovetsky, pues son más rápidas, son un poquito más violentas, entonces con el paso del tiempo se va haciendo todo un poquito más rápido, ¿no? Entonces, bueno, aquí me acuerdo de esta diapositiva totalmente de, ¿cómo se llama? Alexis. ¿Qué pasaba con Tinder, ¿no? Es algo, parece curioso, pero dense cuenta, o sea, si alguna vez ustedes han ocupado la aplicación de Tinder, yo sé que sí, se habrán dado cuenta más o menos cómo es que funciona la aplicación, ¿no? Es darle a la derecha, pues te gusta alguien, ¿no? Darle a la izquierda, no te gusta alguien, ¿no? Darle hacia arriba es porque te súper gusta alguien, ¿no? Pero quiero que analicen cómo es que actúa este cuate, este de aquí que tenemos en el recuadro derecho, cómo va pasando las imágenes de las chicas. Eso también se le puede llamar como un bombardeo de imágenes o la rapidez a la que estamos acostumbrados nosotros, dada la naturaleza de nuestra generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, y se los pongo bien. Quiero que se den cuenta de cómo pasan las fotos. Pretty cute. It's true. Gotta swipe right. Alexis. Not my type. Anna. She's cute, but she's too young. Hannah. From New York, Colorado, Texas, Rhode Island, Missouri, and South Carolina. Se dan cuenta, no le toma ni... es menos de un segundo el que le toma para ver las imágenes de las personas, ¿no? Eso yo creo que pasa tanto con hombres como mujeres, ¿no? Entonces, es muy curioso ver cómo es que la rapidez, la fluidez con la que van las cosas cada vez es un poquito más rápida, ¿no? Y la tecnología lo incita. ¿Y qué pasa con la tecnología? La tecnología también está relacionada con el cine. Por lo tanto, el bombardeo de las imágenes crea más emociones, es un poquito más movido, es un poquito más dinámico, por así decirlo, no es un poquito más de acción. Por esa razón, a veces las películas que son lentas no llaman tanto la atención. Hay unas cuantas muy buenas que sí, pero la mayor parte de las escenas que implican acción, pues son muy rápidas, ¿no? Entonces, en eso concluye mi participación, chicos. Entonces, no sé, creo que seguía... ¿Quién sigue, chicos? ¿Tú, verdad, Sebas? Sí, sigo yo. Ah, hecho. Nada más que no es esa diapositiva. ¿Es esta? ¿Es la que sigue, no? ¿Esta? No, la que sí es esa mera. Sí, bueno, yo voy a explicar como este apartado de que habla de la imagen profusión. ¿Qué es la imagen profusión? Es básicamente la saturación de elementos, ¿no? O sea, cuando tenemos películas que están llenas tanto de personajes como de imágenes, como de música, de diferentes elementos que van saturando en exceso la película. Ay, es mi gato. Pero pone como ejemplo Lipovetsky, esta película de Van Helsing del 2005, que es una muy mala película, por cierto, pero que retrata muy bien esta saturación de no solo de elementos visuales, sino también de personajes, ¿no? Y de elementos narrativos. Entonces tenemos una película donde hay aproximadamente 3 villanos, ¿no? O sea el protagonista no se tiene que enfrentar solamente a un antagónico, ¿no? Sino que va contra 3 antagónicos, ¿no? Que ya es un exceso que es innecesario. Entonces, en la imagen profusión, pues tenemos este tipo de películas donde ya no es suficiente
¿no? Y cada vez se apuesta por más, ¿no? Y de saturar cada vez más. Si quieres la siguiente diapositiva, mi buen, por favor. Y como ya comentábamos, existe una saturación en las historias, ¿no? Que buscan, buscan también como la espectacularidad, ¿no? O sea, buscan como, como el siempre provocar al espectador, ¿no? O sea, siempre, nunca aburrirlo, básicamente, ¿no? O sea, siempre aventarle algo, ya sea música, ya sea, personajes, ya sea conflictos, ya sea diferentes elementos, ¿no? Como ya comentaba César también, el tema de, mm, de los cortes, ¿no? Y cuánto dura es un plano, cuánto dura un plano en una película ahora y cuánto duraba antes, ¿no? O sea que en una película de acción, el plano medio dura 2 segundos, como decía César, y antes duraba 7, 10, 15, o sea, había planos de Tarkovsky que duraban hasta unos 5 minutos, ¿no? O sea, pero esto ha ido cambiando con el tiempo por este concepto de la imagen profusión. Pone un ejemplo de una película que a mí me gusta muchísimo, que se llama Underground, de Mir Kusturica, de un cineasta esloveno, este, bueno, yugoslavo. Y bueno, cuando existía la vieja Yugoslavia, y este cineasta retrata precisamente como todo el caos, ¿no? Y retrata como todos los conflictos que enfrentaba ese territorio en particular, que es un territorio muy conflictivo que a lo largo del tiempo sí ha estado en disputa hasta hace unos años. Este, y, y entonces lo que hace Kusturica en esta película es saturar de música, de actores, de extras, de personajes, de elementos, su película, ¿no? Entonces es una película que empieza, me parece, aproximadamente narrativamente en los 60s y acaba como a finales de los 90s y que justamente narra el paso de las guerras en estos territorios de la vieja Yugoslavia, ¿no? Hasta la Bosnia-Herzegovina. Entonces, les voy a poner el tráiler de esta película para que veamos visualmente justo cómo, cómo satura Mirko Kusturica su película, ¿no? Y bueno, ese es el tráiler. Pero vemos precisamente esto, ¿no? Vemos muchísimos personajes, vemos una música saturada, una música que es tiene mucha presencia, que aparte está en toda la película, o sea, en toda la película vemos escenas de una banda como aquí en México en las calles tocan cuando se muere alguien, igual allá, si no, si una banda que va por las calles itinerante tocando la música típica de Yugoslavia y llenando sonoramente la película, pero también no solo eso, sino también de personajes y de cortes y de elementos visuales, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a la siguiente, diapositiva, la siguiente. Creo que, no olvídenlo, entonces nada más para concluir lo mío, justo, este es un ejemplo de Mirko Kusturica, ¿no? Pero en el cine actual, o sea, en el cine de 2010 para acá, hemos notado cómo justo este uso excesivo de elementos de personajes de villanos
es cada vez más común. Y lo vemos sobre todo en la industria cinematográfica ya de Hollywood, ¿no? O sea, lo vemos en películas como Avengers, como las películas de DC, que tenemos un chingo de, perdón por la palabra, tenemos un buen de personajes, tenemos un buen de tramas, tenemos muchos villanos, y se producen de forma, pues, industrial, ¿no? O sea, las películas ya, sale Avengers 1, 2, 3, 4, 10, ¿no? Y así lo vemos, por ejemplo, con Rápido y Furioso, ¿no? Que ya salió un tráiler apenas de una que se ve así muy ridícula, pero pues bueno, es que es eso, ¿no? Es la industria. Y es cada vez saturar y llenar más de elementos y todo esto. Entonces, pues creo que aquí concluyo mi exposición y muchas gracias, compañeros. Bueno, yo les voy a platicar de los nuevos monstruos. No sé si me escucho bien. Sí. Sí, Ok. te escucho. Sí. Se llama así los nuevos monstruos porque empezamos a ver películas con comportamientos violentos y sádicos, desde el comportamiento criminal, el alcohólico, el asesino, y toda esta clase de estereotipos y conductas inspiraron muchísimas películas. Como la imagen del lado izquierdo es el personaje principal de la película de American Psycho, que es una película que se inspiró en la novela publicada en 1991, en la cual esta novela describe en primera persona los episodios de la vida común de un asesino de Manhattan y se relata de una forma psicópata y totalmente de monólogo en el que este personaje relata su día a día. E igual en la película él hace exactamente lo mismo. Él describe todo su día, es una persona muy superficial que invita a mujeres a su departamento y las termina asesinando de una manera brutal. La siguiente, por favor. De igual forma, así como empezamos a ver más películas violentas, también se da esto de los polos opuestos, tanto de colores como de estereotipos del gordo y el flaco, la persona afroamericana y la persona súper blanca. Entonces, en una película que se llama El fin de la inocencia, se muestra a un joven en una familia de obesos que quiere escapar de ese esquema y encierra a su madre en el sótano de su casa para que no coma, porque él quiere romper con ese estereotipo de que toda su familia es obesa y quiere que todos sean delgados. Entonces la preocupación por la delgadez se convierte en una obsesión y también se muestran en películas como Palindromos, enfermedades como la anorexia e incluso la bulimia. De hecho, también los intérpretes modifican su aspecto físico para adaptarse al personaje. Como Robert De Niro en Toros Salvajes tuvo que aumentar 30 kilos para interpretar a su personaje principal. Igual vemos estas conductas excesivas, más diversas que expresan películas en las que se ponen en escena por medio de personajes, que incluso estos personajes, como ya dije anteriormente, sufren estos cambios radicales en su cuerpo, ya que en caso de que tengan que adelgazar 10 kilos o que tengan que aumentar 10 kilos. Entonces, estos intereses que llevan la identificación a los últimos extremos. Igual, esta imagen es de referencia de La Naranja Mecánica, una película ultraviolenta. Entonces, se puede ver en esta época películas en las que las adicciones, ya sea a las drogas, a la violencia, al alcoholismo, cualquier clase de adicción o desorden alimenticio, son objeto de una exposición que acentúa su lado excesivo. Sería todo. Ya en el apartado de la ultraviolencia, pues tenemos que considerar que pues anteriormente todo lo que era relacionado con la violencia se intentaba tratar con... Ajá, ay, ¿qué pasó? Disculpa, se me pasó acá, no sé qué pasó, yo creo que se regresó un segundo, a ver. No te preocupes. Sí, es que le puse como, creo que el inicio, hay una tecla que es inicio, se regresó hasta allá. Ok, ya está, aquí. Gracias. Bueno, sí, como decía anteriormente, pues la violencia se intentaba tratar, pues,
en conjunto como más, pues para dar una lección de moralidad, ¿no? Como pues todo esto de los adolescentes rebeldes, gángsters, mafias, y pues en general los conflictos sociales. Pero llegó un momento en que la violencia se empezó a filmarse por sí misma, por filmar lo que es la violencia. Precisamente como mencionaba mi compañera Vero, pues en La Naranja Mecánica de 1971 es la que inaugura, digamos, esta época de violencia en sí. Y Scarface pues, es el que aporta el modelo y pues cómo, digamos, de cierta manera va a crear escuela para que pues esto se siga reproduciendo. ¿La puedes cambiar? Ah, César. Puedes poner la siguiente, por favor. Gracias. Ah, no. Ah, gracias. Y por influencia del cine asiático, todas estas escenas de acción y de violencia se vuelven pues coreografías, ¿no? Ya todo está realmente muy planeado, como en Kill Bill, que pues la protagonista se enfrenta durante 20 minutos a este ejército de espadachines, me parece que se llaman los 88 locos, y pues en general toda esta película pues está llena de violencia, ¿no? Eh, También aparece pues la nueva clase de criminal, que es el asesino en serie. Ejemplo de esto pues es Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone, que pues es un tema mucho de debate, ¿no? Ya que pues como tenemos todas estas escenas de violencia y así, se piensa en el efecto que puede tener sobre los jóvenes, ¿no? Al ver todas estas escenas, pues realmente muy violentas. Aunque ya sea que la violencia sí funciona más bien como desahogo catártico que como modelo de imitación, pero afecta la relación del espectador con lo que se muestra, ¿no? Realmente, pues, si se identifica o si no. Eh, con toda esta oleada de violencia, pues ya empiezan a aparecer películas aún más sangrientas, como Saw, Saw 2, que cada vez es más sadoquismo y mucha, pues sí, mucho tortura, ¿no? Hacia las personas. Y si el mundo actual contiene mucha violencia, pues aún más el cine que intenta exagerarlo. El espectáculo de la violencia causa un impacto mayor, mientras más raro es la forma de mostrar la violencia. ¿Puedes mostrar la siguiente? Y también está pues la X de sexo, ¿no? Ya no se trata, digamos, de ese cine sucio de antes, que pues se avergonzaban de mostrar y que se dirigía a una minoría de personas, sino actualmente pues es, digamos, como menciona que es un género nuevo, con actores pues profesionales y reconocidos, y pues sí, muy conocidos, ¿no? Y ya antes estaba dirigido a un pequeño público y ahorita ya está dirigido a un público de masas, ¿no? Tenemos que la industria del porno estadounidense produce 10,000 películas al año y con un beneficio mayor que las producciones hollywoodenses. Eh, ya estamos en la exposición del todo y pues como tal del exhibicionismo puro. El sexo pues ya se ha convertido en un lenguaje que pues se ha integrado al cine actual de una forma tan natural, ¿no? Ya no se nos hace nada extraño ver una escena de sexo o algo relacionado en cualquier película, ¿no? Que vayamos a ver. Y esta película, Stricted, se lanza en 2007 y pues con esta se busca como dinamitar las fronteras, digamos, entre el cine y la pornografía. Esta película consiste en 7 cortos de distintos directores que muestran que incluso el arte más exigente expresa el sexo por sí mismo y sin rodeos, ¿no? ¿Puedes cambiarle? Eh, en esta época eh, aparecen productos, bueno, primero teníamos que en los productos hollywoodenses
estaban gobernados por leyes rigurosas que incluso medían el alcance de los escotes y pues prohibían cualquier asomo de cualquier parte íntima, por así decirlo. Pero actualmente, pues, ejemplo de esto es que esta actriz, Sharon Stone, pues, separa las piernas en instinto básico y pues todo el mundo se queda impactado, ¿no? Eh, tenemos que cualquier película de gran público tiene su escena de sexo. Eh, el sexo, pues sí, tal cual ya no se siente como exceso, se ha asimilado y se ha normalizado. Actualmente, pues no es nada raro ver cualquier producción con una escena de sexo o escenas eróticas. Es algo que tenemos muy normalizado. Y pues creo que sería todo por mi parte. Bueno, ahorita vimos las principales diferencias en las películas que hemos estado viendo. Se notan mucho estas diferencias entre el cine clásico y este que sería el cine posmoderno o el cine hipermoderno. En este de el cine hipermoderno o el cine posmoderno tenemos todos sus excesos, ¿no? Exceso de imagen, exceso de sonido, exceso de velocidad, exceso de violencia, exceso de sexo. Y este sería lo que va a caracterizar al cine a partir de la década de los 80. Creo que, sin embargo, Lipovetsky va a hablar en un capítulo posterior de que va a haber una convivencia entre estos dos tipos de cine, ¿no? Este cine que tiene mucho el exceso y este cine que tiene mucho al exceso principalmente sería el cine comercial de Hollywood. Entonces, las películas que tienen mucho presupuesto, las películas que tienen actores conocidos, las películas que son de acción, van a funcionar más o menos bajo este mismo esquema. Pero también va a existir un cine más independiente, un cine más artesanal, y en este cine más artesanal pues se va a tratar el tiempo más lentamente, no va a tener tantos efectos y no va a llegar a estos excesos, ¿no? Entonces Lipovetsky va a pensar que van a coincidir estos dos tipos de cine, ¿no? El cine de mucho presupuesto y este cine independiente que sería más minimalista, con menos de lo que mencionaba los compañeros, ¿no? Creo que en este segundo tipo de cine más independiente, estaría la película ganadora del Oscar, la que sería la de Nomadland. Ahí, por ejemplo, sí los planos son muchísimo más lentos y como que todo el tiempo va a estar funcionando en base a la imagen percepción, a lo que está sintiendo, a lo que está pensando el personaje, ¿no? Ahí los paisajes son extremadamente estéticos y también tiene otra característica que sería cómo se va a convivir con el tiempo que está contando la película, ¿no? Entonces el tiempo que te está contando la película sería un tiempo muchísimo más lento, ¿no? Entonces, como esta película no quiere apostar por esto de los efectos, ni por esto de la violencia, ni por esto del sexo, es una película muchísimo más reflexiva, y es curioso que creemos el otro extremo, ¿no? Creo que el otro extremo sería la película de King Kong, que sí va a tener muchos excesos, mucha velocidad, y también otro exceso serían todo lo que tiene que ver con los efectos. Entonces estamos viendo estos dos diferentes tipos de estilo, el estilo clásico y el estilo posmoderno. Hay un autor muy importante que se llama González Requena. Entonces González Requena dice que a partir de la década de los 60 se va a empezar a hablar muy, muy mal del cine clásico y se va a querer que todo sea más moderno, que todo sea más rápido, que las historias sean más abiertas, que tengan más acción, que sucedan más cosas. Y dice que se olvida un poco este cine clásico, este cine de la época de oro de Hollywood y de la época de oro del cine mexicano. Más sin embargo, él dice que hay que volver a reconocer estos valores que tenía el cine clásico de Hollywood o el cine clásico mexicano, en este caso, porque nos hablaban de un esquema más o menos bien definido, que sería los buenos y los malos, ¿no? Entonces, en este cine de los buenos y los malos, como que había siempre una ética, siempre habría una moralidad, en donde sabías exactamente hacia dónde iba la historia y siempre tenía una especie como de moraleja este tipo de películas, ¿no? Creo que más en el caso de Emilio Fernández, que Emilio Fernández casi te da un discurso para que creas en el país, para que creas en México, para que confíes en los gobiernos y para que pienses que vamos a crecer muy rápidamente, ¿no?
Entonces, son estos dos diferentes tipos de hacer cine, el cine clásico y el cine posmoderno, ¿no? Esto sería también importante porque cuando tú estás viendo una película, pues sí la tendrías que identificar a qué tipo de periodo histórico está perteneciendo, ¿no? Si es una película de cine mudo, si es una película de cine clásico o si es una película de cine moderno. La siguiente semana vamos a ver cómo empieza este cine moderno con el neorrealismo italiano y luego veríamos cómo surge este cine moderno, que sería principalmente el cine de Buñuel, el cine de Buñuel de la década de los 60 y el cine de Alejandro Jodorowsky, para llegar a esto que estamos viendo los jueves, que sería el cine posmoderno, ¿no? Entonces, como que también este cine mudo, o este cine clásico, o este cine moderno, va a pedir determinado tipo de espectador a la hora de ver las películas, ¿no? Yo sé que estamos así como muy acostumbrados a este cine hipermoderno, a este cine posmoderno, lleno de acción, lleno de velocidad, lleno de efectos, pero también como uno es un comunicólogo, pues tiene que también estar así como un poquito sensible a los otros periodos o a los otros estilos del cine, donde el cine era completamente de otra manera, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos el cine moderno, pues también vemos que también querían estar de acuerdo a su época, o en el cine clásico también querían estar de acuerdo a su época, buscando lo mejor en la técnica, buscando lo mejor en temas actuales. Entonces, ahorita que hablaban en el documental de Emilio Fernández, decían que las primeras películas que aparecieron en la década de los 40 eran con mucho presupuesto, con grandes actores, con más extras, había más escenas de caballos, de corretizas, este tipo de cosas. Y cuando después de los 50, estas mismas películas con menos presupuesto, pues él estaba un poquito inconforme porque no tenía tanto dinero. Pero sin embargo, viendo estas películas de Pueblito y Pueblerina, que ya no son con Dolores del Río y con María Félix, como que le da oportunidad a este Emilio Fernández de pensar más sus películas, de que sus películas sean más contemplativas y buscar la esencia de que si no tenía tantos efectos, si no tenía tanto dinero, perfeccionar la calidad técnica del sonido, perfeccionar la calidad técnica de la imagen, de la actuación y de cómo se contaba la historia, ¿no? Entonces, que aparentemente podían ser limitaciones que tenían menos presupuesto, obligan al director a tratar de ser más perfecto estilísticamente en este tipo de cine. Bueno, esta semana estamos terminando con el cine mexicano y entonces para terminar